Le damos la bienvenida a Ricardo Alfonsín, diputado nacional y presidente entrante del Comité de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Ricardo. Acompañado por el diputado provincial Gustavo Viñani. La provincial Alessandra Marís, el ingeniero Daniel Goyera, que supo llevar adelante la última sala del Comité Radical de Roja. Gracias, Daniel. Se encuentran presentes concejales de la Unión Cívica Radical, consejeros escolares, también el señor Luis Rodolfo. Gracias a todos ustedes, todo lo que hacen por el partido, todo lo que han hecho aquí en Rojas, todo lo que harán por la Unión Cívica Radical. Quiero agradecerles también. Quiero que crean que estoy muy agradecido realmente de la invitación que me han hecho. Daniel, muchísimas gracias y te felicito por tu gestión. Raquelita, muchísimas gracias por la invitación. Gustavo, también muchísimas gracias a todas las autoridades. Y deseo desde luego lo mejor. Yo siempre digo, y permítanme repetir, que la calidad de vida de los miembros de una sociedad, de cualquier sociedad, no únicamente, pero en gran medida dependen de la calidad de los gobiernos, de lo que sean capaces de hacer los gobiernos, Si los gobiernos no cumplen con sus responsabilidades de manera adecuada, si no hacen lo que tienen que hacer bien, sufre la sociedad. Algunos sufren más, otros sufren menos, pero la sociedad es la que sufre. Se ve afectada la calidad de vida de los miembros de la sociedad cuando los gobiernos no hacen las cosas como se deben hacer. Y no es una tarea sencilla. Cuando el Estado no presta un buen servicio de educación, sufren los chicos, nuestros hijos. Cuando el Estado no cuenta con policías eficientes, con justicia que funciona, sufre la gente. El miedo se apodera, como en estos tiempos, de los ciudadanos, y el miedo es un sentimiento con el que es muy difícil convivir. Bueno, podríamos seguir mencionando muchas otras responsabilidades que debe asumir el Estado, que debe garantizar ciertas condiciones que debe garantizar el Estado, los gobiernos. Por eso es muy importante que los partidos nos preocupemos por darle calidad a los partidos, porque son los partidos los que acceden al gobierno, sus cuadros técnicos, sus cuadros políticos, con sus propuestas, con sus ideas, con los trabajos previos, como decía Raquel. Dije al principio que la calidad de vida de la gente depende de la calidad de los gobiernos. Y a propósito de lo que voy a decir ahora, reitero esto, y suelo repetir esto que estoy diciéndoles. ¿De qué gobiernos? Porque hay tres niveles de gobierno, hay tres niveles de Estado. Está el gobierno municipal, pero también está el gobierno provincial y también está el gobierno nacional. Desde luego, muchas cosas dependen del municipio. Y si los gobiernos municipales no prestan un buen servicio de recolección de residuos, o si los hospitales municipales no funcionan bien, o si la iluminación no es buena en los municipios, o si la limpieza no es buena, sufre la gente, para no mencionar sino las cosas más obvias. Pero hay cosas que no dependen de los municipios, que dependen de los gobiernos provinciales, muy importantes. La educación, básicamente, depende del gobierno provincial. Incluso en el caso de los hospitales municipales, el adecuado funcionamiento depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y no todos los municipios tienen hospitales municipales, pero incluso
aquellos municipios que cuentan con hospitales municipales dependen también de lo que haga la provincia para que puedan funcionar adecuadamente. Los caminos no dependen de los municipios. Yo decía recién cuando llegué que llegué tarde porque venía por esas rutas espaciosas, esas rutas súper seguras y desahogadas que son las rutas anaranjadas de la provincia de Buenos Aires. Es realmente riesgoso. Y la verdad que en los últimos 10 años han tenido muchísima plata para resolver ese problema, para mejorar, por lo menos en términos de caminos y rutas en la provincia. No digo para tener las mejores rutas del mundo, pero para haber mejorado. Y del gobierno nacional también dependen las cosas, fundamentalmente dependen del gobierno nacional. ¿Ustedes creen que desde el municipio se pueden implementar políticas de inversión si hay desde el gobierno nacional políticas que desalientan la inversión? No le pidan a los intendentes que hagan milagros. Tienen que manejarse en un contexto que muchas veces no definen ellos. El sistema tributario no depende de los intendentes. Y vaya se afecta la condición de vida de la gente. Tenemos uno de los sistemas tributarios más injustos que existen en el mundo. Así es, no estoy exagerando, uno de los sistemas tributarios más injustos que existen en el mundo. Las relaciones laborales, ¿de dónde dependen? Del gobierno nacional. La jubilación, del gobierno nacional. Desde luego la defensa del gobierno nacional, la seguridad en el fondo también de los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales. Si estas cosas no andan bien, ¿quién sufre? Los gobiernos. Sufrimos nosotros. Y los que están en peores condiciones lo sufren en mayor medida, porque algunas de estas cosas quienes tienen recursos se las pueden proveer por sí mismos, muy pocos son, pero se las pueden proveer por sí mismos. Pero la clase media, incluso diría parte de la clase media alta, no puede proveerse algunas de estas cosas. La seguridad por sí misma se la puede proveer, se la podrá proveer en su barrio en todo caso, pero o en su casa, pero la gente no vive todo el día en su casa, sale, camina por las calles, va a los bares, anda a los restaurantes, va a los cines, y no va a andar siempre con una custodia. Cuando los gobiernos no cumplen con sus responsabilidades, sufre la gente. Y si nosotros nos dedicamos a la política es para que la gente sufra lo menos posible. Y si es sincera nuestra preocupación por el sufrimiento de la gente, por aquel sufrimiento que se puede evitar haciendo las cosas bien desde los gobiernos, si es sincera nuestra preocupación, no solo debemos preocuparnos, si es sincera nuestra preocupación por lo que pasa en el municipio, debemos preocuparnos también por lo que pasa en la provincia y debemos preocuparnos también por lo que pasa en la nación. Entonces yo les pido a todos los ciudadanos que nos exijan muchísimo. Yo milito también en mi pueblo, soy de Chascomús, pero les pido a todos que les exijan a todos que se preocupen por lo que pasa a nivel provincial y que se preocupen por lo que pasa a nivel nacional y que se preocupen por lo que piensa el partido a nivel provincial y por lo que piensa el partido a nivel nacional, que les exijan a los que tienen mayores responsabilidades, a los que son los dirigentes más representativos del partido, a los que tienen por alguna razón mayores posibilidades de influir en estas cuestiones a nivel provincial y nacional. Nosotros tenemos, por ejemplo, y uno de la segunda, dos precandidatos a gobernador en uno de la Unión Cívica Radical. Uno es Cachi Gutiérrez, ustedes lo conocen perfectamente, de Pergamino. El otro es Miguel Bassi, de La Plata. Bueno, tratemos de hacer algo para que el partido pueda llegar también al gobierno de la provincia. Porque si no, sinceramente, si nos vecinalizamos, estamos despreocupándonos de las cosas que más influyen. Que a veces algunos no se den cuenta de esto, es comprensible, pero que alguien que se dedica a la política no se dé cuenta de esto, eso no es comprensible.
ocupen los dirigentes provinciales, de las cuestiones nacionales se ocupen los dirigentes nacionales. Y yo a eso le podría responder, ¿quiénes son los dirigentes nacionales? ¿Y quiénes son los dirigentes provinciales? ¿Dónde encontramos a los dirigentes provinciales y a los dirigentes nacionales? ¿Dónde se crían? ¿Dónde nacen? ¿Dónde militan? ¿Dónde se forman? ¿Alguno me puede mencionar un territorio nacional en el que existen los dirigentes nacionales y nacen? Un territorio provincial en el que existe el dirigente nacional nace. Los dirigentes son todos de los municipios. No existe el territorio provincial, sino es la suma de los municipios. No hay un territorio provincial en el que estén los dirigentes provinciales. Ni hay un territorio nacional en el que estén los dirigentes nacionales. Existe la suma de las provincias. Todos vivimos en un municipio. Y si cada uno de nosotros decimos que de las cuestiones nacionales y de las cuestiones provinciales se ocupan los dirigentes provinciales y nacionales, los locales se ocupan de los locales, nadie se va a ocupar de nada. Y eso es, como decía Daniel, renunciar a un dato esencial, a una condición esencial de la Unión Cívica Radical. Somos un partido municipal, pero también somos un partido provincial y somos un partido nacional, y las tres cosas están íntimamente vinculadas. No se puede estar realmente preocupado por la